Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue diseñado como un Dios traidor de sus apóstoles. La conducta alevosa del Dios Jesús se relata claramente en el Evangelio atribuido a Lucas, Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esta narrativa revela el verdadero carácter del Galileo, el nivel de compromiso que tiene con sus discípulos y además cómo operan desde la sombra los dos actores. Uno es el Dios de Jesús, cuyo nombre no se menciona, y el otro es Satanás, el influyente personaje al servicio del Dios Padre. En primer lugar, Jesús le informa a su discípulo Pedro sobre un pedido concreto hecho por Satanás. La pregunta inicial es: ¿cómo se enteró el Galileo de la petición de Satanás? Es probable que fuera el propio Satanás por la conexión establecida entre ambos durante 40 días en la tentación del desierto. Además, los escribas y fariseos aseguran que Jesús echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, lo que supone que operan juntos, que son compañeros en la brujería y el exorcismo. Y si no fue Satanás, entonces fue su jefe, el Dios Yahvé, cuyo precedente tenemos en Job 1:8. Dice allí que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Satán, llamado Satanás en la Biblia cristiana, es un asistente del Dios judaíta Yahvé. Y aquí Yahvé incita a su secretario para que considere la vida del patriarca Job. Obviamente no es para premiar ni zarandear, sino para torturarle física, psicológica y materialmente. Esa fue la obra macabra del Satán, autorizado por Yahvé, a quien no le importó la lealtad del patriarca ni la confianza y devoción que tenía por la deidad traicionera y siniestra. Considerando que en la mitología hebrea y en la cristiana, Satanás está sujeto a Yahvé, el Dios Yahvé es el único que puede autorizar el zarandeo de los discípulos de Jesús. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Aunque el escritor del relato no afirme explícitamente la autorización de Yahvé, Jesús lo confirma al decirle a Pedro que había rogado por él, para que el zarandeo de Satanás no afecte su fe, que no pierda la confianza en la hora de la prueba. Pero ojo, Jesús le rogó al Dios Yahvé, al que autorizó a Satanás el zarandeo de los discípulos, poniendo en evidencia que la antigua complicidad entre Yahvé y su asistente Satanás seguía intacto. Según la mitología hebrea y la cristiana, Satanás no puede hacer nada por cuenta propia, pero tiene una fuerte influencia sobre Yahvé, porque nunca le niega su solicitud o pedido. Y en otras ocasiones el Dios Yahvé se muestra ansioso e impaciente, a tal punto de no recurrir a los servicios de su secretario el Satán, sino que Yahvé interviene directamente, como en 2 Samuel 24:1 y 15 respectivamente. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y Yahvé envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba,
murieron del pueblo 70,000 hombres. Para los cristianos, Yahvé es el Padre del Dios Jesús, y Yahvé es un Dios que a menudo se irrita descontroladamente, como en este caso, en que dejó de lado al Satán para asesinar a 70,000 hombres de su pueblo escogido y redimido, al que llama la niña de sus ojos. Una propuesta similar, aunque mucho peor, Yahvé le hizo a su siervo Moisés en el desierto. Deuteronomio capítulo 9, versículos 13 y 14 dice, el que relata supuestamente es Moisés, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es un pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Estas referencias ayudan a conocer la naturaleza siniestra del Dios Yahvé y a entender la narrativa de Lucas en que Jesús ruega al traicionero Dios Yahvé por la fe de Pedro. Pero hay algo más en esta trama teológica. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. El Dios Yahvé otorgó a Satanás su petición de zarandear a los discípulos del Galileo, y a Jesús le concedió su petición de que la fe de Pedro no desfallezca. Aunque el escritor no lo diga, el Galileo da muestras de que su pedido tuvo una respuesta favorable, que Pedro saldrá fuerte de la prueba porque le ordena que después del zarandeo ayude a los demás discípulos a permanecer firmes. En otra observación, vemos que Jesús traiciona la confianza de la mayoría abrumadora de sus discípulos, de aquellos que le seguían y oían, de quienes le obedecían y dependían de sus enseñanzas y decisiones. Pero eso no le importó al Dios Jesús, quien traicionó a todos menos a Pedro, a quien encargó ocuparse de los 11 discípulos traicionados, que los anime y fortalezca. Lucas 22, 33 y 34, tenemos lo siguiente. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y efectivamente, Pedro le negó a Jesús, del mismo modo que Jesús les negó la protección divina a sus 11 discípulos. Jesús sembró la traición con los 11 y cosechó la traición de su discípulo preferido, de Simón llamado Pedro. Al final, Pedro sabía de la traición de los 11 y les habrá compartido la conducta desleal del candidato a Mesías. O los discípulos traicionados se dieron cuenta al ver a Pedro firme, animando y fortaleciendo al grupo. Esta conducta desleal del Dios Jesús a Judas le hirió profundamente, a tal punto que decidió pagar la dolorosa traición con la misma moneda. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste habría de entregarlo. El Galileo hizo una mala elección al igual que el Dios Yahvé. Aunque Yahvé pasaba todo el tiempo arrepintiéndose, quejándose y castigando al pueblo que escogió, Jesús no dijo nada y fue llevado como cordero al matadero, según el mito del sacrificio humano en honor a Yahvé. En la lista de los 12 discípulos escogidos por el Dios Jesús, en el Evangelio atribuido a Lucas, el apóstol San Judas Iscariote ya es mencionado como el traidor. Lucas 6:16 dice lo siguiente, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Quien se llevó la peor parte fue el Galileo, porque fue traicionado por el discípulo que escogió y por su Dios que le escogió. Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, a media tarde gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No olvide que Jesús estaba seguro de que el Dios Yahvé le enviaría 12 legiones de ángeles para liberar a su pueblo del yugo romano e iniciar la ilusoria era mesiánica. Pero ese Dios Padre que le engendró a través de María su madre, ese Dios le engañó y le abandonó. Ezequiel capítulo 14, versículo 9 dice el profeta: y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. El profeta Galileo fue un falso profeta porque fue engañado por el Dios que lo engendró. Sus profecías sobre el fin del mundo nunca sucedieron como lo anunció, que sería en esa generación según los evangelios, que sería en breve según el libro de Apocalipsis. Lo que sí se cumplió fue la palabra del Dios Yahvé y exactamente como registra Ezequiel. El profeta Galileo fue engañado por su Dios Yahvé, quien extendió su mano en contra de su propio ungido y lo destruyó de en medio de su pueblo. Al final uno se pregunta, ¿quién es el responsable de tanta mentira, traición e intriga? Aunque usted no lo crea, el mismo Yahvé responde a través del profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 7. Dice Yahvé: yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé el que hago todo esto. Le vuelvo a leer. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé el que hago todo esto. El Dios judaíta Yahvé asume toda la responsabilidad por sus actos y por tanto es el único responsable por tanta mentira, traición e intriga que condujo a su pueblo al fracaso ante los romanos y condenó a su reino de sacerdotes a la desaparición definitiva. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo francés Barón de Holbach. La traición supone una cobardía y una depravación detestable. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.